Los investigadores revuelven vertederos a la caza de unas migajas de verdad. No es tarea fácil. Navegan entre la basura de la subjetividad. Mentes frías darán con ese oro figurado que resbala en la superficie de la sensiblería y quemarán la porquería sobrante. Antes de plantear el fenómeno de la posverdad, es necesario señalar que el sentido mismo de la verdad no es unívoco. Existen usos y tratamientos distintos de la verdad o de lo verdadero en la vida cotidiana. Las distinciones son en ocasiones muy sutiles. Mucho depende, cuando de verdad y política se trata, de cuál sea el tipo de verdad al que nos estamos refiriendo. La discusión acerca de la naturaleza e impacto de la posverdad no se resuelve mediante grandilocuentes llamamientos a proteger la verdad, ni evaluando las condiciones epistemológicas que permitirían alcanzarla. Por el contrario, ha de partirse del reconocimiento de que no todas las afirmaciones que se quieren verdaderas pertenecen al mismo tipo. A esos efectos podríamos establecer una distinción entre verdades reveladas, que pertenecen al terreno de la fe y son verdaderas para quienes las enuncian, verdades científicas, teorías que tratan de explicar de manera axiomática el funcionamiento de la realidad, verdades factuales, que tratan de registrar aquello que sucede o es, verdades morales, prescripciones normativas sobre lo que debe hacerse o dejar de hacerse en el plano individual o colectivo, y verdades políticas, aquellas que resultan de un consenso público legítimo. Obviamente, las verdades reveladas no pueden falsarse, y las científicas tienen su propio sistema de validación, aunque no está de más señalar que una teoría científica no es nunca verdadera en sentido fuerte, sino una explicación robusta que no puede ser refutada. En cuanto a las verdades morales y políticas, tampoco pueden ser determinadas objetivamente, sin que eso sea obstáculo para que se forjen amplios consensos en torno a las mismas. El hecho de que el contenido de esos acuerdos haya cambiado tanto a través de la historia, como atestigua sin ir más lejos la consideración social del racismo o la esclavitud, así lo confirma. Hay que evitar confundir la agudización del conflicto político con el desprestigio de la verdad. En el marco de la crisis financiera y en plena reestructuración del espacio público por efecto de la digitalización, distintos actores políticos y sociales afirman su verdad en oposición a los demás, al tiempo que los partidos fomentan la polarización de manera deliberada y donde creen que les conviene. Pero no es que la verdad haya dejado de importar, sino que existen más dificultades que nunca para acordar intersubjetivamente qué sea la verdad o cuáles son los hechos relevantes a la hora de determinarla. Las democracias liberales dudan de que la verdad exista, pero confían en su capacidad para acumular verdades que hacen posible el progreso material y moral de las sociedades humanas. El resultado es que las democracias liberales están siempre en el filo. Promueven la idea de que la verdad puede ser encontrada si empleamos los medios correctos para ello y simultáneamente descreen de las grandes verdades inmutables de orden moral. El asunto es sumamente complejo, pero en el ámbito de la comunicación social la respuesta no puede ser que en democracia ninguna verdad es rígida y el respeto debe ser la regla. Aceptar que hay algunas verdades rígidas, donde rígidas quiere decir demostradas por la ciencia, no menoscaba en absoluto el derecho a la libertad de expresión de quien no quiera creerlas. Pero al contrario, sí. Negar esas verdades sí que menoscaba el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, libertad que en una de sus tres dimensiones jurídicas incluye el derecho a recibir información veraz. El término se incorporó a finales de 2017 como neologismo en la primera actualización del Diccionario de la Lengua Española, pero ya en 2016 el Diccionario de Oxford eligió posverdad como palabra del año para referir o denotar circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la configuración de la opinión pública que la emoción y la convicción personal. Por lo tanto, la posverdad no es una realidad concreta, es un estado de ánimo colectivo o clima social en el que la evidencia de los hechos queda arrasada por la fuerza de las emociones y las preferencias personales. Como subraya Lee McIntyre, el prefijo post en la expresión post-truth no alude al pasado en sentido temporal, como referido a algo que está después o que viene después de la verdad, sino en el sentido de que la verdad ha sido eclipsada, que es irrelevante.
Si hiciéramos un análisis lingüístico de los relatos a los que estamos expuestos, caeríamos en la cuenta de que los mensajes repetidos en la esfera pública acaban creando ontologías que condicionan nuestra visión del mundo. El peligro del relato único no es que sea falso, es que es incompleto. Y aquí se infiere una primera conclusión sobre el enorme poder de los medios de comunicación social, al que se añade ahora el poder de las redes sociales. El riesgo consiste en que el sistema democrático descansa sobre las decisiones inexpertas del hombre medio, sometido a preguntas para las que no tiene respuestas y ante las que solo puede decidir arbitrariamente, de acuerdo con sus emociones y sentimientos. Se puede apreciar una mayor resistencia a aceptar los hechos que nos disgustan. Esa resistencia, que tiene una explicación psicológica y emocional, es hoy más intensa y visible por la sencilla razón de que la sociedad liberal y su espacio público han cambiado. Ya no vemos un solo telediario cuyas afirmaciones dábamos por buenas, sin que necesariamente lo fueran, sino que estamos en contacto con una cantidad extraordinaria de relatos contrapuestos acerca de lo que es y de lo que debe ser, sin que podamos echar mano de una autoridad común incontestable capaz de zanjar el debate. Por paradójico que resulte, la posverdad se nos aparece así como el resultado final del pluralismo, aquello que sucede cuando tiene lugar una sobreexposición al debate sobre diferentes verdades irreconciliables entre sí, en un contexto de atomización social y descontento colectivo. Por otra parte, en un libro sobre Trump y la posverdad, Ken Wilber culpa abiertamente a la deconstrucción y otros excesos de la posmodernidad de la destrucción de la verdad en virtud de su relativismo y perspectivismo, que acaban conduciendo inevitablemente a un nihilismo epistemológico, agravado todo por un narcisismo del que no se libran Derrida, Foucault, Lacan, Lyotard o Bourdieu. Nihilismo y narcisismo potenciados gracias a Internet. Si es cierto que la posverdad se basa en la puesta en movimiento de sentimientos, es preciso añadir que en nuestra actualidad es el malestar el núcleo sentimental al que se interpela. Lo colectivo se adelgaza en nuestras sociedades hasta el punto de que la relación con el otro queda relegada a mero intercambio de opiniones o puntos de vista, rehuyendo cualquier posible planteamiento de un mundo común y cayendo en un subjetivismo radical. Individualizar el fracaso supone una fábrica de malestar constante que ha sido percibido como un verdadero negocio. La depresión, el estrés, la angustia, el sentimiento de vacío y la pérdida de dirección de la propia vida solo parecen tener solución desde una perspectiva individual. Las crecientes desigualdades de dos crisis muy próximas en el tiempo han provocado en nuestras sociedades una tremenda cantidad de malestar individualizado. El malestar actual, producto de las desigualdades y del individualismo, de la pérdida de un mundo común, es ese algo nuestro a lo que interpela la posverdad. Un malestar que no encuentra expresividad ni inteligibilidad en lo colectivo, sino únicamente en el estallido individual y que se conduce mediante su conversión en resentimiento hacia la sociedad entera y sus consensos básicos. Es ese resentimiento la clave sutil que maneja la posverdad al proponer un mundo sin verdades, porque la posverdad enardece el malestar dirigiéndolo contra alguien que en el límite es contra todos. El más importante, sin duda, es la instrumentalización económica o política de esas estrategias conducentes a la tergiversación sistemática de la realidad, y en esa misma línea se sitúa el denominado Science Denialism, la negación programada de las evidencias aportadas por los científicos. Un segundo vector de la posverdad tiene que ver con la poderosa irrupción de inéditos medios de comunicación proporcionados por las nuevas tecnologías, que han producido el declive de la prensa y las grandes cadenas de radio y televisión, no solo en términos comerciales, sino también en cuanto a credibilidad. El problema está en que estos nuevos medios sociales influyen más, pero carecen del control profesional de la información, de objetividad y de toda deontología. La conclusión es obvia. Las redes sociales han jugado un papel decisivo a favor de la posverdad. Finalmente, también deben ser aducidos argumentos procedentes de la psicología social. Junto a esta evidencia de que por naturaleza somos truth-biased, personas inclinadas o sesgadas hacia la verdad, se ha estudiado también la influencia de ciertos cognitive biases, de los prejuicios o predisposiciones que, debemos admitir, influyen poderosamente en nosotros, aunque la aceptación de ello nos revele que somos menos racionales de lo que pensamos o nos gustaría ser.
El sesgo de confirmación consiste en no reconocer la evidencia de los hechos, sino creer lo que se quiera creer. Es decir, se renuncia al razonamiento inductivo a favor de una tendencia que favorece la interpretación de los hechos conforme a nuestras informaciones y suposiciones previas, imbuidas de nuestra emocionalidad. Este tipo de sesgo se basa en la teoría de la disonancia cognitiva descrita en 1957 por el psicólogo social Leon Festinger. Dorothy Martin, líder de la secta Seeker, había profetizado un cataclismo que obviamente no se cumplió. Cuando Festinger entrevistó a sus seguidores, comprobó que estos no se rebelaban por haber sido engañados o estafados, sino que buscaron explicaciones y argumentos para refrendar su creencia. El hecho objetivo es que no hubo ningún cataclismo, pero ellos contestaron que eso no significaba que no pudiera haberlo más adelante. Festinger acuñó entonces el concepto de disonancia cognitiva para describir el mecanismo mental por el que una persona siempre buscará una explicación o una excusa que refuerce sus convicciones antes que admitir que estaba equivocada. Una perspectiva similar es la que propone la teoría del efecto de la influencia continuada, fenómeno según el cual un individuo continúa dándole crédito a una información o a parte de una información que se le ha demostrado que es falsa, y en ciertas ocasiones, el desafío de una creencia puede incluso reforzarla o potenciarla, en lo que se conoce como el backfire effect, o efecto indeseado. La posverdad y las fake news, aunque esta última palabra es problemática, están relacionadas, pues representan la maquinaria, los medios, el dominio y las herramientas para buscar el poder a toda costa, para atraer los votos del electorado, las visitas a sitios web, los likes, los retweets, los seguidores y los comentarios en las redes sociales digitales, por lo que la veracidad dejó de ser relevante en el juego de las campañas electorales. Es más lucrativo instalar una opinión pública que sea reproducida inmediatamente por los propios usuarios que promover la reflexión y el pensamiento crítico. Es más sencillo como sociedad creer en historias que nos hablen de realidades conectadas a nuestras emociones y creencias personales, por muy erróneas que sean. Los mitos son universales y constituyen la base, el momento previo a la aparición de las religiones, la filosofía y la ciencia, y se sustentan en el símbolo y la metáfora, por lo que sus elementos definitorios son la intuición, las emociones, lo irracional y lo subjetivo. Sintéticamente, podemos decir que las principales categorías que configuran el pensamiento mítico son la oposición entre emoción y razón, la imposición de lo colectivo frente al individuo, una actitud eminentemente conservadora y nostálgica del pasado, la entronización de la figura del héroe, tanto humano como semidivino, un cierto sentido de la teatralidad que tendrá su reflejo en la tragedia ática y la sacralización del espacio y del tiempo. Esto último, por lo demás, es de suma importancia, ya que puede incluir el mesianismo, es decir, el recuerdo o la promesa de un tiempo mejor, un paraíso o un Edén que deberá recuperarse y o conquistarse con la guía de un personaje iluminado y carismático. Para alcanzar el objetivo de estimular emociones y pasiones, el discurso persuasivo dispone de dos recursos fundamentales: el uso de la imagen icónica, que ha desplazado casi por completo la argumentación verbal, y la apelación al relato. Ambos se han convertido en vehículos de emociones tan encontradas como el miedo, el deseo, el resentimiento, el odio o la esperanza. Son estas peculiaridades de la posverdad las que la aproximan al pensamiento mítico y a sus manifestaciones concretas. Imágenes arquetípicas y relatos cuyo fundamento reposa en la emoción y está más allá de la razón, tal y como la entendemos en el occidente aristotélico. Y esta es, precisamente, la razón por la cual muchos ideólogos se han valido de ese lado oscuro y racional del mito para obtener la adhesión acrítica de las masas y estimular en ellas pasiones a todas luces destructivas. En la promoción de la profesión docente universitaria, las presuntas verdades son regidas por revistas incluidas en rankings establecidos por multinacionales de la edición y difusión científica, bajo el amparo de acuerdos con todo tipo de instituciones universitarias a nivel internacional y local.
Cuando la investigación no aborda la posverdad, sino la realidad, puede sufrir consecuencias no precisamente relacionadas con la publicación en las revistas de presunto alto impacto, ni con premios de investigación científica. Todo ello, pese a fundamentarse en fuentes primarias. Cuando quienes investigan desean no ser traficantes de información y no sucumbir a otros recursos no caracterizados precisamente por la ética, la moral y el compromiso social, aspiran a alejarse de las publicaciones que promulgan una posverdad que mira hacia otro lado sobre la política, la macroeconomía y el papel de la ciencia a su servicio. Las distintas concepciones filosóficas de la verdad quedan reducidas a aquellas determinadas por las temáticas que las revistas imponen, sin impacto real en políticas educativas o en las realidades que se viven en los centros de enseñanza. Las multinacionales no pueden decidir qué es la verdad y qué no lo es, qué es publicable y qué no. Los investigadores no deberían someterse a plazos marcados por revistas concretas en las que ni tan siquiera desearían publicar si se encontraran en un mundo académico no jerarquizado. Estas revistas fueron amparadas al Olimpo por dichas multinacionales, pero la ciencia no tiene límites de 5.000 o 7.000 palabras, ni debe presentar gráficos, tablas o estadísticas como religión. Gran parte de la investigación educativa, en concreto como didáctica en la enseñanza de la posverdad, es atroz. Un compendio de verdades de perogrullo financiadas con dinero público, para más INRI. Hay que replantearse un modelo definido como de impacto, pero que donde realmente incida no sea en la promoción profesional de quienes se han convertido en expertos publicadores de profecías autocumplidas, acríticas, dentro de lo políticamente correcto. La inteligencia artificial es una de las tecnologías actuales más disruptivas. Puede ser utilizada tanto para alimentar la posverdad como para combatirla. Es pues un arma de doble filo, aunque esencialmente neutra. Su bondad o maldad dependerá solo de cómo la utilicemos. Desde hace varias décadas se ha venido produciendo un desarrollo espectacular de la IA que ha provocado su expansión a la práctica totalidad de las actividades humanas, y su aplicación a la generación, procesado y difusión de la información no podía ser una excepción. Pero dentro de dicho ámbito y en relación con la posverdad, podemos diferenciar dos grandes grupos de sistemas. Por un lado, los relacionados con la generación y propagación de los bulos y las noticias falsas, y por otro, aquellos cuyo objetivo es combatirlas. Existen diversas aplicaciones de la IA relacionadas con la generación, procesado y difusión de las noticias falsas. Esta juega un papel esencial en la viralización de las fake news, por ejemplo, mediante la creación de perfiles falsos en las redes sociales a través de los cuales se reenvían masivamente las noticias falsas. La IA también puede utilizarse en la detección de dichas fake news, bien para eliminarlas o bien para limitar su difusión. Si ninguno de estos objetivos fuera posible, al menos etiquetarlas para informar al público de su falsedad. De hecho, la mayor parte del software utilizado en la detección de bulos y noticias falsas contiene IA en mayor o menor medida. Como ejemplo, podemos citar las aplicaciones siguientes: Fake News Detector, Lupa y Les Decodeus. Otro claro ejemplo en el que la IA alimenta el escenario de posverdad son los vídeos deepfakes, aquellos en los que partiendo de una grabación audiovisual ya existente o tomada en tiempo real y utilizando la IA del tipo Deep Learning, se sustituyen la imagen y la voz de uno o varios de sus protagonistas por las de otras personas, de forma que estas últimas aparenten protagonizarlo cuando realmente nunca han intervenido en la grabación. La IA también es clave en la detección de estos vídeos deepfakes, especialmente de aquellos más elaborados, pues con la evolución tecnológica ha llegado a ser prácticamente imposible que un humano pueda detectar un vídeo de buena calidad de este tipo sin ayuda tecnológica. Sin extendernos demasiado, puesto que ya tratamos de esto en el vídeo anterior, podemos decir que una de las grandes apuestas para hacerle frente al fenómeno de la posverdad es el esfuerzo colaborativo del fact-checking o periodismo de verificación. La alfabetización mediática e informacional, MIL por sus siglas en inglés, es otra apuesta pedagógica para plantarle cara a la desinformación. Dicha apuesta consiste en una serie de estrategias que se utilizan actualmente en las aulas de educación media y superior. Un rol importante en la MIL lo juegan los fact-checkers,
especialmente en la formación de profesionales de la información y de ciudadanos capaces de identificar contenido desinformante. Un clima social de posverdad donde triunfan las noticias falsas es una amenaza, porque la democracia es un sistema político que se basa en la existencia de una ciudadanía libre y bien informada, capaz de tomar decisiones complejas en contextos políticos polarizados. Sin una información veraz, el ciudadano no puede ejercer plenamente sus derechos civiles ni participar con garantías en los procesos políticos. No existe libertad de elección sin información veraz. La información rigurosa, contrastada y verificada es la base para una democracia sólida y consistente. El funcionamiento de la democracia se fundamenta en la confianza y en el conocimiento de los hechos objetivos y demostrados. Sin información verdadera no es posible la libertad, y sin libertad no es posible la democracia. Intentan hacer garabatos en el polvo de las ruinas. Son burdos, toscos. Quienes huyen despavoridos fijan sus entrañas en ellos. Durarán lo que tarde la brigada de limpieza en barrerlos con sus letras y fuentes. Me encantaría que formaras parte de nuestro grupo y participaras en la ruta. Por eso, si te gusta el contenido de esta visita guiada, agradecería enormemente que te suscribieras al canal e hicieras clic en me gusta. Las fuentes que uso suelen ser artículos académicos publicados en revistas especializadas, y consultar todo este material de calidad requiere tiempo y dedicación.